Muy buenas noches, amigos, hermanos que ya están pendientes de esta transmisión. Les enviamos un saludo muy especial y desde aquí les deseamos bendiciones de parte de Dios. Que Dios bendiga su vida, que este sea un día más de victoria que usted haya recibido por la gracia del Señor. El Señor es nuestro ayudador, Él es el que nos ha sostenido hasta este día y nos ha dado la victoria.
Así que no hay por qué estar nosotros atemorizados por las situaciones o adversidades que vivimos, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, fiel y verdadero, que hasta el día de hoy ha estado con nosotros y nos ha sostenido. Dice la palabra del Señor: no tengan miedo, porque yo soy vuestro Dios, yo estoy con ustedes. Y dice en el libro de Isaías: porque yo soy el que los esfuerzo, el que los ayudo. Y yo creo que nosotros somos un testimonio de ello, que Dios ha estado con nosotros, nos ha sostenido, nos ha fortalecido, y hasta este día jueves el Señor ha sido fiel con nosotros. Así es que bendiciones, hermanos y amigos, gocémonos en el Señor y sigamos con esa actitud de vencedores, ¿verdad?, de éxito, de triunfo, por la victoria que Dios nos da cada día. En esta noche quiero ya agradecer a los hermanos que se están conectando, los que se conectarán después. Les agradecemos por su tiempo y su fina atención a esta transmisión. Queremos agradecer a aquellos que nos siguen cada transmisión a través de Facebook y también a través de YouTube. Estamos para transmitir esta palabra del Señor y que se expanda, esta palabra sea esparcida y llegue a los corazones que tanto necesitan esta palabra. Así que en esta noche nos gozamos, nos alegramos de saber que estamos llegando y estamos logrando transmitir una palabra que es vida, que es poder y que es bendición de Dios. Poder llegar a sus hogares es un privilegio para nosotros, y usted nos escuche también. Pero queremos una vez más pedirle, háganos sus comentarios. Cuéntenos cómo las predicaciones están bendiciendo su vida, cómo Dios está tratando a través de un mensaje, cómo ha sido bendecido. Cuéntenos, y cualquier petición, necesidad que usted tenga, también nos la puede hacer, y nosotros estaremos orando por sus necesidades y por su situación cualquiera que esté pasando. Bueno, en esta noche estamos gozosos porque es un tiempo donde vamos a compartir esta palabra que es vida, que es poder de Dios, y porque ya hay un grupo de personas que están pendientes, atentas a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así es que alégrese y gócese en el Señor y preste mucha atención a lo que Dios nos quiera decir. Quiero invitarle a leer la palabra del Señor para luego entrar en la predicación. Y el pasaje que nos va a ocupar en esta noche se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 8 vamos a estar leyendo, y luego vamos a continuar del 11 al 15, pero vamos a leer del 4 al 8 y ya en el desarrollo del mensaje le vamos a dar continuidad. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Y el Evangelio de San Lucas dice de la siguiente manera: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde la pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a nacer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero las otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra revelada, por esta bendición, por este día que nos permites. Te rogamos, Señor, que abras nuestros sentidos y nuestro corazón para entender y recibir el mensaje que tú nos das en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quiero compartir con usted el mensaje titulado La urgencia
de esparcir la semilla o la palabra del Señor en este tiempo. Quiero que comencemos comprendiendo que ahora más que nunca los tiempos son difíciles y hay una gran necesidad de que nosotros, la Iglesia de Cristo, los creyentes de este Evangelio, los practicantes de esta palabra, tomemos conciencia y responsabilidad para poder llevar esta palabra a tantos corazones que la necesitan. Sin lugar a duda que en esta parábola que vamos a desarrollar en esta noche, encontramos muchas verdades y un mensaje interesante que tiene aplicación a nuestra vida. Así que es importante tomar conciencia en esta noche que es necesario que la Iglesia de Cristo entendamos cuán urgente es y necesario predicar la palabra de Dios cuanto más sea posible. Aunque cuando nosotros hagamos esta misión, que fue encomendada, la gran comisión, el trabajo, nos encontremos con diferentes tipos de reacciones, diferentes personas con diferentes actitudes. Habrán personas que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, les comunicamos esta verdad gloriosa, esta noticia que es de poder, se comportan de una forma indiferente, muchas veces insensible o hasta de rechazo. Usted sabrá que esto es una realidad, muchas veces así es como reaccionan las personas cuando les predicamos el Evangelio. Pero hay otras personas que reaccionan con respeto, con atención, y aunque no haya un interés profundo en ellos de recibir esa palabra, pero al menos nos atienden y son respetuosos y muestran cierto interés a la hora que nosotros compartimos esa palabra. Pero también hay otras personas que reaccionan con un sumo interés, con alegría, ¿verdad? Y quizás hasta reciban la palabra, la acepten, pero no hay una convicción al transcurrir los días, una convicción que les haga de verdad, que les permita tener un encuentro o una relación con Dios y les haga crecer y cambiar y ser transformados. Pero al final encontramos que hay otras personas que abren su corazón completamente y dejan que la palabra y el poder de la palabra opere en sus vidas, comience a hacer cambios en sus vidas. Y estos cambios se van sumando de manera que esa persona va siendo transformada por el poder de la palabra. Y en el pasaje que hemos leído nos vamos a encontrar que esas personas son las que dan frutos permanentes, constantes, por el poder de la palabra en sus vidas. Yo quiero decirle que lo que hemos leído y lo que encontramos aquí a nivel de introducción es una verdad, y esto no es un invento, no es una imaginación, sino es una revelación de Jesús a través de las Escrituras. Él nos ha dejado este mensaje en una parábola muy conocida llamada la parábola del sembrador. Y en esta noche yo quiero presentarle esa parábola que nos permitirá entender tres elementos importantes: lo que es el sembrador, la semilla que siembra y el terreno sobre el cual lo siembra. Así es que hoy en esta noche vamos a ver las diferentes reacciones de las personas según lo que Jesús nos deja escrito ante la predicación de la palabra del Señor. Quiero que veamos en primer lugar la reacción de las personas, la primera reacción de algunas personas que se enfrentan al mensaje de la palabra del Señor. Dice el pasaje 4 y 5 del capítulo 8 de Lucas: juntándose una gran multitud, ¿verdad? Esto en el tiempo de Jesús fue muy común. En el tiempo de Jesús las multitudes siempre seguían a Jesús. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola. O sea, no fue un mensaje claro, de una forma normal que Jesús le dio, sino fue a través de parábolas.
y les narra la siguiente parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Eso quiere decir, y esa semilla que cayó junto al camino fue pisoteada. Obvio, porque estaba en el camino. Y dice, y las aves del cielo la comieron. Vamos a comenzar entendiendo, amados hermanos y oyentes, entendiendo que ese sembrador que habla la parábola, el pasaje que hemos leído, se refiere a Jesucristo. Porque en los versículos iniciales dice que Jesús, de este capítulo, dice que Jesús venía predicando por ciudades y aldeas, anunciando el mensaje del reino de Dios. Entonces entendemos que ese predicador, ese sembrador del que habla Jesús mismo, era el ministerio que él estaba desarrollando, y comienza a presentarle y decirle, miren, el reino de los cielos está presente y hay un sembrador. Pero quiero que ustedes comiencen a pensar, quiero que comiencen a hacer un ejercicio mental para comprender esta verdad que yo quiero predicarles, o que he venido predicando. Un sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Parte de esa semilla cayó junto al camino y fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Interesante, porque los discípulos mismos no entendían el mensaje. Y le dicen, maestro, ¿pero qué significa esa parábola? Y yo antes he mencionado que las parábolas era una forma de traer una verdad desconocida a través de una figura ya conocida. O sea, dicho de otra forma, los que escucharon a Jesús sí sabían de qué hablaba cuando hablaba de sembrar, de una semilla, de un terreno, del camino, de los pájaros. Todo eso ellos lo conocían. Lo que no podían entender era a qué se refería o qué era lo que representaba todo eso con el mensaje que Jesús traía. Y entonces los discípulos se acercan y le dicen, maestro, ¿qué significa esa parábola? Y Jesús les dice, bueno, a ustedes tienen el privilegio de que se les revele esa verdad, pero a los demás no. Para que se cumpla lo que dice las Escrituras en Jeremías, aunque oigan no entenderán. Y comienza a explicarles el Señor. Bueno, ahora vemos aquí que hay un mensaje de parte de Jesús a aquella gente. Esta es la parábola, les dice Jesús. Como no entendían, entonces Jesús comienza a explicarle a los discípulos. Y en el verso 11 y 12 del mismo capítulo, conectamos a la respuesta de Jesús, o más bien a la pregunta de los discípulos. Jesús conecta con la respuesta. Y les dice Jesús, miren, esta es la parábola o el significado. La semilla es la palabra de Dios. Y los que han caído junto al camino son los que oyen, o sea, las personas que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y tampoco sean salvos. Lo que acabo de decir en el verso 4 y 5 no lo han entendido, dice Jesús. Pero oiga bien a los discípulos. Pero a ustedes se los revelo, tienen la dicha, el privilegio de que esta verdad se les pueda ser revelada. Esa semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje de salvación. Es el mensaje de buenas nuevas. Pero vienen aquellos y las oyen. Esos son los que han caído junto al camino. Esa semilla. Vienen, la oyen, pero cuando la oyen viene Satanás, el diablo, viene y la quita de sus corazones para que ellos no crean y tampoco sean salvos. Vemos dos cosas importantes. Cómo este principio de la parábola o esta categoría o reacción de las personas se debe a un corazón endurecido. Un corazón endurecido en el cual la palabra no puede penetrar a menos que abran su corazón.
Yo creo que las personas que de alguna forma hemos conocido los caminos en el campo, en el rancho o donde sea, entendemos con más claridad lo que significa un camino donde transita la gente y esa tierra se vuelve tan dura, y de hecho eso permite o da mayor facilidad a desplazarse en un terreno cuando el camino ya ha sido bien marcado. Entonces vemos cómo representa el corazón de las personas endurecido de tal manera que aunque la palabra, la semilla se les haya dado, no hay forma de que la reciban porque sus corazones están endurecidos. Y aparte de eso dice que Satanás, que siempre está interesado en evitar que las personas abran su corazón y reciban esa palabra que es poder de Dios para salvación, para transformación. Entonces vemos dos cosas importantes: el corazón endurecido de la persona y la obra de Satanás que nunca cesa para evitar la salvación de las personas. Ahora los discípulos ya entendían, ahora los discípulos ya comprendían el mensaje. Jesús les dice: el sembrador salió a sembrar. Y hay algo que a mí me impresiona, donde nos hace entender el deseo del corazón de Dios, como dice en el Evangelio de San Juan, que amó tanto al mundo que ha deseado que nadie se pierda y que por eso envió a su Hijo amado. Esto representa y nos hace entender por qué el sembrador tiraba semillas por todos lados, tratando de abarcar y avanzar en la tierra más, donde más pudiera sembrar y que hubieran frutos. Entonces dice que Satanás trataba de impedir que aquella gente creyera, recibiera esa palabra, creyera en ella y por esa palabra fueran salvos. Entonces le dice: los que caen junto al camino son esa gente. Qué interesante. El diablo siempre se encargará en que aún los que hemos escuchado la palabra y la hemos recibido, pero que nuestros corazones sean indiferentes a esa palabra, que nuestros corazones no estén atentos para que esa palabra de verdad haga un cambio en nuestra forma de vida. Satanás siempre estará tratando de hacer algo a fin de que nosotros no tengamos una fe en esa palabra y nuestras vidas continúen igual. Ahora vamos a ver la segunda reacción de las personas. ¿Cómo reaccionan las personas ante la predicación de la palabra? Vamos a ver qué dice, qué continúa diciendo Jesús en esta parábola. Vamos a ver qué dice Jesús en el versículo 6. Continúa con la parábola y les dice: miren, hay otra parte de esa semilla que cayó sobre las piedras. Otra versión dice: entre las piedras. Y nacida esa semilla, se secó, porque no tenía humedad. Estos son los que, habiendo oído, dice Jesús, ya en el versículo 13 da la respuesta del versículo 6. 6 y 13 se conectan. Ahora, para que me entiendan, dice, vamos al versículo 13, por decirlo así. Estas personas son las representadas por esa semilla que cayó entre las piedras, pero estos son los que, habiendo oído la palabra, reciben esa palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan de esa palabra. Oiga bien, creo que estaríamos de acuerdo si nosotros preguntáramos: ¿usted conoce algún caso, se ha enterado o en algún momento de su vida o de nuestra vida hemos tendido a apartarnos de esa palabra? Bueno, esta parábola ilustra esa verdad. Dice
Los que cayeron entre piedras son aquellos que oyeron la palabra, la recibieron con gozo, pero cuando vienen las pruebas se alejan de ella. Esto es cierto. Hermanos, esto es cierto. Esto fue una situación que Jesús comenzaba a explicar y a enseñar a los discípulos, porque ellos tendrían que ir conociendo todo esto. El pensar, el sentir y el actuar de aquellos creyentes que comenzaban a vivir el Evangelio y la vida cristiana. Pero hasta el día de hoy es una verdad. Muchos creyentes empiezan con gozo, con alegría, creen en esta palabra, la reciben, pero mientras no llegan las crisis o las dificultades de la vida. Pero en cuanto llegan los problemas, cuando llegan aquellas situaciones que angustian, que afligen, hacen a un lado la palabra y comienzan a llevar una vida normal como antes, o sea, una vida alejada de la palabra. La palabra de Dios, amado oyente, es la única que nos da la firmeza y nos da la fortaleza para poder resistir en los tiempos malos y poder estar firmes en esa fe o en esa palabra que hemos oído, que la hemos escuchado, pero la hemos atesorado en el corazón. Pero esto que describe aquí en el versículo 6, dice no, ellos cayeron entre las piedras. Aunque nació esa semilla, ese es el gozo de aquellos que les parece bien y la aceptan y con gozo, pero dice, habiendo nacida, se secó porque no tenían raíces y no había humedad. Eso nos lleva a una necesidad, hermanos, como creyentes, de saber que nuestro deber es profundizar, amar esta palabra, conocer esta palabra, que esa palabra pueda enraizarse en nuestra vida para que entonces podamos estar firmes y que cuando esa palabra produzca frutos en nosotros, sean unos frutos que permanezcan. Amén, gloria a Dios. El gozo que produce la palabra de Dios no puede ser opacado, no puede menguar, no puede ser sustituido por otras situaciones, por los problemas o las dificultades. El gozo de la palabra siempre debe de ser mayor que las circunstancias. Amén. Nuestros corazones deben de estar siempre como esa tierra fértil. Amén. Para que cuando nazca esa semilla no se seque, sino más bien produzca muchos frutos. Entonces Jesús les dice, esa parábola en el versículo 6 quiere decir eso. Los que oyen se alegran, la reciben, pero con el pasar del tiempo y los problemas tienden a alejarse de la palabra. Yo no sé si tú tienes problemas en esta noche o cuáles sean tus problemas, pero yo quiero darte un consejo. Cuando el problema llegue a tu vida es cuando más tenemos que acudir a la palabra de Dios, porque esta es la fuente de revelación, cómo resolver o cómo enfrentar las adversidades de la vida. Por lo general, el creyente en algún momento de la vida nos identificamos con estas personas, porque cuando llegan las pruebas, como que si resolviéramos el problema alejándolos de Dios y de la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios, cuando debe ser al contrario. Debemos acercarnos a Dios, a su palabra, a este manual preciso que jamás se equivoca, la palabra de Dios que nos enseña cómo vivir. Por eso a mí me encanta cuando dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque es cierto, la palabra de Dios nos alumbra para saber cómo dar el paso seguro en la dirección correcta. Amén. Luego continúa Jesús diciendo, hay una tercera clase de personas que reaccionan de diferente forma a la predicación de la palabra. Y continúa en el versículo 7 y le dice, otra parte de esta semilla cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto a esta semilla la ahogaron.
Imagínense. Los discípulos se han de haber quedado, bueno, ¿y eso qué quiere decir, Señor? Y entonces ahora conectamos el verso 7 con el 14 y aquí les explica. Y les dice, miren, esa parte de la semilla que cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ellos, estos espinos la ahogaron a esa semilla. Y ahora les dice, esos que cayeron son los que oyen la palabra. Oiga bien, en las 3 categorías ha mencionado que oyen la palabra. Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y entonces no dan fruto. ¿Por qué? Porque los espinos ahogan a esa planta, a esa semilla, y no alcanzan a dar fruto. Qué interesante en esta noche prestarle atención a cada una de estas figuras que Jesucristo nos presenta para explicarnos y esclarecernos el mensaje que Él quería dar en su momento a los discípulos, pero ahora a ti y a mí. Dice, ¿saben qué? Las personas que oyen la palabra de Dios, pero se van, se alejan de ella, esos son los que representan esos que cayeron entre espinos. Y estos, cuando se alejan de la palabra de Dios, de esta semilla, entonces no tienen el poder de resistir y entonces son ahogados. Son ahogados por los afanes. Yo no sé si viene a tu mente o podemos entender de qué se trata afanes, qué significa afanes. Yo no sé si alguna vez de tu vida has estado afanado o afanada. Pero Jesús nos explica que los afanes de alguna manera afectan la vida y la fe y el efecto de la palabra en nuestras vidas. Cuando no se sabe manejar y priorizar la palabra ante cualquier afán o necesidad de hacer ciertas cosas. Dice, las personas que se alejan de la palabra son ahogados por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida, y cuando todo eso sucede, no pueden dar fruto. Hermanos, yo quiero decirle que esto tiene que ver con la vida del creyente, porque muchas veces los creyentes, sí, de verdad, hemos escuchado la palabra y la hemos atesorado, pero en algún momento nos hemos alejado de esta palabra, porque aquí dice, y yéndose, o sea, cuando se van o se alejan de la palabra, es cuando viene el problema, son ahogados. Hermanos, siempre ha habido en mi corazón un deseo de exhortar, animar a la iglesia, al creyente en general, a que jamás dejen de alimentarse de esta palabra. Por eso Jesucristo dice, escudriñenla, profundicen en ella, porque es vida. A través de ella entiendes lo que es la vida eterna, y porque a través de ella conoces de mí. O sea, es una urgencia, es una necesidad en la vida de todo creyente conocer, amar y mantener esta palabra en el corazón. Así es, desde la antigüedad recordamos que Dios, hablando al pueblo de Israel a través de Josué, le decía a Josué, es que la palabra es importante, es necesaria, tienen que enseñarla a los hijos, y también ustedes los adultos tienen que guardar esta palabra. Entonces, hermanos, vale la pena hoy, en esta noche, al entender las diferentes actitudes del corazón o de la gente ante la urgencia de esta palabra, que también nosotros aprovechemos para una evaluación, una autoevaluación de nosotros. La palabra que estas personas oyen es desplazada, dice el Señor Jesús. Esta ha sido desplazada por los problemas, por esos deseos, por los afanes, por los placeres que la vida ofrece, es cierto.
Es cierto, muchos creyentes empezaron bien, empezaron instruyéndose en la palabra, leyendo, escudriñando la palabra, pero los afanes, o los placeres, o los trabajos, o el negocio, o el dinero comenzó a alejarlos de esa palabra y comenzó a llevarlos lejos de esa palabra, de tal manera que cuando han estado ya separados, lejos de esa palabra, ya no hay frutos en ellos. Creo que en esta noche esta palabra nos advierte de ese peligro que hay, y que los cristianos que hemos recibido esa semilla, no debamos alejarnos ni descuidarnos de ella, sino más bien mantenernos conectados con esa palabra. Por último, quiero compartir la última reacción de las personas ante la predicación de la palabra del Señor. Dice el versículo 8, el que estaremos conectando con el 15. El 8 presenta, narra la parábola, y luego el 15 esclarece y explica lo que es. El 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra. O sea, otra parte ¿de qué? De la semilla. Y la semilla, ¿qué dijo en el principio que era? La semilla es la palabra de Dios. Entonces dice, la otra parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó frutos, pero no fue poco fruto, sino mucho, dice, al 100 por 1. Sin otra palabra, de una semilla dieron 100 frutos. Imagínense. Esto es la narración de la parábola. Ahora le dice, ¿quieren saber de qué se trata? Bueno, miren, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra que han oído. Y aparte de retener esa palabra, dan fruto con perseverancia. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que el que escucha esa palabra la guarda en un corazón que es recto, y esa palabra oída la mantiene en su corazón, obedeciendo al efecto, al trabajo, a la obra que esa palabra está haciendo en su vida. Oiga, no hay duda alguna que la persona que guarda esa palabra en el corazón, y ese corazón se convierte en un corazón recto, obediente a esa palabra, practicante de esa palabra, no hay ni la mínima duda que esa persona va a dar fruto. Lo que quiere decir que a partir de que esa palabra comienza a obrar, a trabajar, a transformar la vida del ser humano, la persona comienza a ser diferente, a comportarse diferente, a pensar diferente, y entonces comienza el fruto a dar, y dice que da un fruto abundante pero permanente. No es temporal. No es de vez en cuando, sino el creyente que recibe esa palabra de verdad en el corazón y la firma en el corazón, es un creyente que va dando frutos cada día y todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Qué interesante y qué desafiados estamos usted y yo en esta noche. Estamos viendo 4 tipos de personas o de corazones que responden ante esa preciosa semilla, ante esa palabra, ante esa revelación preciosa de Dios para el beneficio de nosotros. Sin embargo, el ser humano toma decisiones o tomamos decisiones equivocadas ante la palabra. Oiga, son 2 prácticas cristianas que cómo le cuesta al creyente: escudriñar la palabra y orar. Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios, entramos al corazón y a los pensamientos de Dios revelados. Y Satanás sabe que al escudriñar la palabra, alimentarnos de la palabra, hay fortaleza en nuestras vidas, hay fuerza, hay conocimiento, hay poder de Dios, porque la palabra es poder de Dios.
Por eso dice en la primer categoría de las personas, dice que cuando sus corazones están endurecidos, oyen esa palabra, pero Satanás se encarga de que no haga efecto, para que no crean y tampoco sean salvos. Pero yo quiero decirle que en esta noche, que aún en aquellos que ya hemos creído esa palabra, hemos vivido esa palabra, Satanás no descansa. Satanás también continúa tratando de desalentarnos y alejarnos de esa palabra, para que no demos fruto. Hay tanto desánimo, indiferencia, descuido, irresponsabilidad de muchísimos creyentes ante esta palabra preciosa, semilla poderosa de Dios. Jesús les dice, ¿saben? Esta es la buena tierra, este es el buen corazón, estas son las decisiones correctas que toman las personas que reciben esa palabra. Cae esta semilla en una buena tierra y da fruto al 100%. Y ese fruto es permanente. Qué hermoso cómo Dios nos habla en esta noche. Cómo Dios quiere, hermanos, hacernos comprender la importancia no solamente de evaluar nuestro corazón y la importancia que ocupa esa palabra en nuestra vida, sino también de ver el corazón de Jesús, de Dios, cuando dijo, es necesario que esta semilla sea esparcida para que donde mucho más abarque, muchas más personas puedan creer en este evangelio. Jesús dice, esas son las personas, esa es la tierra fértil, esa es la buena tierra, ese es el corazón bueno y recto, el que guarda esa palabra, y esa palabra produce fruto permanente, y muchos en ella. Entonces, en esta noche nos damos cuenta de que la diferencia en cada categoría que hemos visto, o el problema en cada corazón, vamos a decir, o en cada terreno donde esta semilla, la palabra de Dios, fue sembrada, el problema no fue del suelo, del terreno, de la tierra. Digo, no fue de la semilla, perdón. El problema no fue la semilla era buena y sigue siendo buena. Porque la semilla es la palabra de Dios. Entonces el problema de la gente no consistía en que la semilla era buena en algún terreno y en otro no era bueno. No, la semilla era la misma, poderosa, transformadora, regeneradora, la palabra de Dios. El problema no era la semilla, sino el mismo suelo. Entonces el problema hoy en día no es la palabra de Dios, sino el corazón de las personas. ¿Cómo respondemos ante la palabra del Señor? Este sembrador estaba interesado en sembrar mucha semilla. De tal manera que tiró esa semilla por todos lados, en los caminos, entre las piedras, en las tierras, entre los espinos. Tiró esa semilla porque era importante que esa semilla diera fruto. El problema no era del sembrador. Yo quiero decirte en esta noche, muchas veces los creyentes consideramos que el problema es del sembrador. Traduciéndote, quiero decir, el problema no es del predicador. El problema no es de quien predica esa semilla, sino de quien recibe esa semilla. En esta noche, que esta parábola nos permita entender cómo está nuestro corazón respondiendo a esa preciosa palabra del Señor. Esta parábola debe darnos ánimo, hermanos, también, porque en su momento animó a los
discípulos. En su momento fortaleció, capacitó y enseñó a los discípulos. Porque aunque parezca, hermanos, que pocos son los que responden de una forma positiva a la palabra de Dios, a veces puede causar desánimo. Pensar, no, pues nosotros predicamos y le hablamos a la gente y la gente no quiere. Yo quiero decirte, la obra se encarga el Espíritu de Dios, pero tu deber y mi deber es obedecer y cumplir ese mandamiento. Vayan y prediquen la palabra. Vayan y tiren esa semilla. Muchas veces puede traer desánimo. Y por eso Jesús les aclara a los discípulos, porque en algún momento ellos podían haberse sentido, bueno, predicamos, pero al contrario nos rechazan, nos maltratan, nos golpean, pero vale la pena, decía Jesús. Dios está en control, amados hermanos. Si tú compartes esa semilla, si tú llevas esa palabra que es poder de Dios, aunque en el momento tú no veas la gente quebrantada recibiendo a Cristo, pero no dejemos de hacerlo, porque esta palabra es poder de Dios. Y Dios está en control de ello. Dios se encargará de traer cosecha en su tiempo y ciertamente habrán frutos en algún momento. No todas las personas responderán igual, claro. Aquí está escrito. Aquí nos lo explicó Jesús. No todas las personas. Pero habrán algunos que sí lo harán. Y se sumarán a la fe de este bendito evangelio. Y la cosecha será rica, será abundante y permanente. La parábola del sembrador, amados hermanos, nos obliga a preguntarnos en esta noche, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Cómo puedo preparar mi corazón y mi mente para ser el tipo de tierra o el suelo deseado? Yo no sé cuánto amas la palabra. Yo no sé cuánto te interesas en la palabra, cuánto te alimentas de la palabra, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Que esta noche sea un tiempo de reflexión, de sincerarnos con Dios, para entender cómo está mi corazón, cómo está mi tierra, mi terreno. Pero aparte de eso que nos presenta esta parábola hoy, y nos lleva a hacernos esa pregunta, también nos presenta esa necesidad y responsabilidad que tenemos tú y yo como creyentes y miembros del reino de Cristo y de la iglesia de Jesucristo. Tenemos una responsabilidad: anunciar este evangelio precioso, sembrar esta semilla. Y quizás pensemos, ¿dónde? Donde sea. No importa. Donde Dios te conceda la oportunidad, me conceda la oportunidad, allí necesitamos sembrar esta semilla. Quizás algunos reaccionarán mal, pero otros van a gozarse y a recibir esta semilla y van a dar fruto. Por último, Jesús dice, hablando estas cosas, decía a gran voz. Oiga bien, después que Jesús narra la parábola y luego la explica, dice que alzó su voz y dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús quería que un mensaje tan importante como este fuera escuchado, oído por aquella multitud que le seguía. Pero yo quiero decirte que Jesucristo está interesado en que tú y yo también oigamos esa voz donde dice, de verdad, si tienes oído, o sea, si
estás interesado en entender y vivir esta palabra, entonces ponle atención y comienza a hacerlo hoy. Si tienes oídos para oír, entonces escucha y haz el cambio en tu vida. Entonces escucha y comienza a poner por obra esta palabra que has oído. El que quiere oír, que oiga. Vemos aquí donde Dios, a través de su Hijo, nos da esa libertad de decidir en nosotros. Y de hecho mucha gente toma una decisión, lo triste que decisión equivocada. Porque menosprecian la palabra, se alejan de la palabra, muestran desinterés a la palabra y por eso sus vidas son vidas débiles y a veces fracasadas espiritualmente. Señor dice, mira, después de todo lo que yo te he dicho, la decisión es tuya. Si quieres oír, puedes oír. Pero no es solamente oír, sino si quieres oír y tomar una decisión al respecto, es un tiempo en que lo puedes hacer. Creo que vale la pena en esta noche terminar este mensaje retomando las palabras de Jesús. Hermano, amigo que nos está viendo, si piensas que necesitas examinar tu corazón, porque tu corazón está endurecido y la palabra y el poder del Evangelio, esa semilla, no ha entrado a tu corazón, hoy es el tiempo que el Señor te dice, si has querido oír y prestar atención, es tiempo que tu corazón se abra y ya no sea endurecido, sino que esa palabra que es poderosa entre a tu corazón y transforme tu vida. Amigo, si no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas urgentemente tomar esta semilla y que sea sembrada en tu corazón y decirle, Señor Jesús, rindo mi corazón y mi vida para que tú, Señor, produzcas en mí mucho fruto y transformes mi vida y los frutos a través de esa palabra sean permanentes a partir de hoy. Perdóname, Señor. Cámbiame, transfórmame, Jesús. Te entrego mi vida. Haz lo que tú quieras. Entra a mi corazón para que mi vida sea diferente. Pero también para la iglesia. Iglesia, yo no sé cómo estás respondiendo a la palabra. Yo no sé cuánto te alegra y te gozas en la palabra. Yo no lo sé. Tú sí lo sabes. Pero la palabra es poder de Dios. La palabra es el alimento, es el pan espiritual en la vida del creyente. No puedes estar distrayéndote y alejándote de esta palabra, porque entonces la circunstancia de la vida, los problemas, las necesidades te ahogarán y terminarás alejándote de esta palabra. Y por último quiero decirte, tenemos una responsabilidad que Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 28 y dijo, vayan y prediquen este evangelio y hagan discípulos y enséñenles. Así es que lo que Jesucristo enseñó a aquellos discípulos ahora nos está recordando y enseñando a nosotros. Es nuestro deber tomar con responsabilidad esta palabra para nosotros y luego del fruto que dé esa palabra en nosotros, compartirla con los demás. De esta manera te animo en esta noche y quiero finalizar pidiendo a Dios que inquiete nuestras vidas, que de verdad el Espíritu de Dios ponga hambre y sed de esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque solamente esta palabra es la que tiene el poder para sostenernos, para enseñarnos a vivir como Dios desea que vivamos. Únete conmigo y lleguemos al trono de la gracia del Señor a través de la oración. Si tú has recibido a Jesús y no sabes cómo dirigirte a Él, solamente dile, Señor Jesús, te entrego mi corazón.
Perdona todos mis pecados, límpiame, lávame de esos pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego todo mi ser y mi voluntad. Iglesia, si tú deseas renovar tu compromiso con Jesús, con Dios, dile en esta noche: Señor Jesús, perdona mi indiferencia con la palabra, pero quiero que trabajes en mi corazón, que tu Espíritu Santo limpie y bendiga mi vida a través de tu palabra. Padre, en ese maravilloso nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es poderoso y es sobre todo nombre, nos acercamos, Señor, para darte muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has dejado revelada, Señor, por la explicación de ella, Señor, y por hablarnos a través de ella. Pido que cada corazón, cada vida que la escuche, sea bendecido, Señor, sea iluminado, Dios, y sea movido para que vivamos como conviene. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Les esperamos el domingo a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, 11 de la mañana en vivo y a las 2 de la tarde por medio de Facebook. Bendiciones.